Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que ha estado, literalmente, en boca de todos. Y es que, como habrán visto en el título, tenemos una noticia muy jugosa, llena de drama y por supuesto de mucho. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para los que no me conocen, soy, y en este canal nos dedicamos a analizar a fondo las noticias más relevantes del mundo del entretenimiento, especialmente del mundo de las series turcas y sus estrellas. Así que si son fans de Hande de Kerem, o de todo lo que tenga que ver con asterisco Lofi Sindeer asterisco y el asterisco mundo de las series turcas asterisco en general, están en el lugar correcto. Hoy vamos a desmenuzar a fondo el asunto de la disculpa de Hande Erçel a Kerem Bürsin. Sí, escucharon bien, disculpa. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo sucedió? ¿Y qué implicaciones tiene esto para el futuro de estos dos? Vamos a averiguarlo juntos. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias y análisis sobre sus actores y series favoritos. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Ahora sí, comencemos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas historias que pareciera sacada de un guión de telenovela. Se conocieron en el set de asterisco Lofi Sindeer asterisco, la serie que los catapultó a la fama mundial. La química entre ellos era innegable, y no solo en la pantalla. Las miradas cómplices, las risas compartidas, los momentos de cercanía, todo hacía prever un romance. Pronto los rumores de romance se desataron, y para sorpresa de nadie, confirmaron su relación. La confirmación del noviazgo fue un acontecimiento celebrado por los fans de todo el mundo. Eda y Serkan, como eran conocidos sus personajes, habían trascendido la ficción y se habían convertido en una pareja real. Eran la pareja perfecta, adorados por sus fans, que seguían cada uno de sus pasos en las redes sociales y en eventos públicos. Aparecían juntos en alfombras rojas, compartían fotos románticas, se dedicaban mensajes llenos de cariño, un cuento de hadas moderno. La serie, que ya era un éxito, se vio impulsada aún más por la relación de sus protagonistas, alimentando la fantasía de los seguidores y creando un vínculo aún más fuerte entre ellos y sus ídolos. Los fans enloquecidos por la pareja inundaban las redes sociales con mensajes de apoyo y cariño, creando asterisco fan edits asterisco y celebrando cada momento que compartían. Los medios de comunicación, por su parte, no se quedaron atrás, cubriendo cada aparición pública de Hande y Kerem, analizando sus looks, comentando sus gestos y dedicando artículos completos a su historia de amor. Parecía que el amor entre Eda y Serkan había trascendido la pantalla y había conquistado el corazón de millones. Pero como toda historia de amor, esta también tuvo su punto de inflexión. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. Los motivos, como suele suceder en estos casos, nunca quedaron completamente claros. Hubo especulaciones, rumores de infidelidades, diferencias en sus proyectos profesionales, incompatibilidad de horarios, discusiones. En fin, el chisme estaba a la orden del día. La prensa rosa y las redes sociales se inundaron de teorías y conjeturas, cada una más elaborada que la anterior. La ruptura fue noticia en todo el mundo con titulares que lamentaban el fin de la pareja de oro de las series turcas y los fans, claro, se quedaron con el corazón roto. Muchos se negaban a creer que su historia de amor había terminado, y esperaban, con ansias, una reconciliación. La noticia de la separación provocó un auténtico tsunami de reacciones. Los fans se dividieron entre la tristeza y la incredulidad. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, análisis y especulaciones. Algunos culpaban a uno, otros al otro, y muchos simplemente expresaban su dolor por el fin de una historia que les había hecho soñar. Las cuentas de fans se llenaron de mensajes de apoyo y de nostalgia, recordando los mejores momentos de la pareja y expresando su deseo de que volvieran a estar juntos. Después de la separación, la relación entre Hande y Kerem, lógicamente, se volvió tensa. Hubo rumores de indirectas en entrevistas, de evitaciones en eventos, y un ambiente general de frialdad. Los fans notaron con el tiempo que las interacciones en redes sociales entre ambos eran prácticamente nulas. Las menciones y los likes desaparecieron. Las apariciones públicas antes compartidas se volvieron separadas. Y aunque ninguno de los dos hablaba abiertamente sobre el otro, era evidente que algo había cambiado. La herida de la separación, aparentemente, seguía abierta. Y es aquí donde entra en juego el tema de la disculpa.
En medio de este ambiente de especulación y frialdad, la noticia de una disculpa por parte de Hande sacudió el mundo del entretenimiento turco y revivió la esperanza de los fans. Según la información que tenemos, Hande Erçel recientemente hizo una declaración pública, a través de sus redes sociales o en una entrevista, en la que se disculpó con Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Una disculpa. El motivo de la disculpa, al parecer, estaría relacionado con ciertos comentarios o declaraciones que Hande habría hecho en el pasado, quizás en entrevistas, o tal vez en publicaciones en redes sociales que pudieron haber sido malinterpretadas o que, según ella, no reflejaban la realidad de lo que sentía o pensaba. Es importante destacar que la información es un poco difusa, y cada fuente puede presentar detalles diferentes. No tenemos un comunicado oficial con citas textuales, pero la noticia de la disculpa ha sido confirmada por varias fuentes confiables en el mundo del entretenimiento turco, como periodistas especializados en el sector y medios de comunicación con buena reputación. Estas fuentes, aunque no ofrecen detalles precisos, concuerdan en que la disculpa existió y que fue un gesto importante por parte de Hande. La noticia de la disculpa generó una ola de reacciones. Los fans, divididos y con sentimientos encontrados, se preguntaron qué había motivado a Hande a tomar esta decisión. ¿Qué había dicho o hecho en el pasado que requería una disculpa? ¿Por qué ahora? ¿Qué buscaba Hande con este gesto? Los medios de comunicación, por su parte, se apresuraron a recabar información, contactando con fuentes cercanas a ambos actores y analizando cada detalle de la situación. ¿Qué fue exactamente lo que dijo Hande? Aquí es donde la información se vuelve más delicada. No hay una transcripción completa de sus palabras, pero sí se sabe que la disculpa fue sincera y que buscaba aclarar cualquier malentendido del pasado. Al parecer, Hande habría reconocido que en su momento, tal vez no gestionó la situación de la mejor manera, y que sus palabras pudieron haber afectado a Kerem. Algunos rumores incluso sugieren que Hande se habría disculpado por comentarios sobre el desempeño profesional de Kerem o sobre su personalidad, aunque no hay confirmación oficial al respecto. Otras fuentes apuntan a que la disculpa estaría relacionada con declaraciones realizadas en entrevistas posteriores a la ruptura, donde Hande habría expresado ciertas opiniones o sentimientos que con el tiempo habrían cambiado. Lo que sí parece claro es que la disculpa buscaba, de alguna manera, cerrar un ciclo y dejar atrás el resentimiento y la tensión que existía entre ambos. La sinceridad de Hande, según las fuentes, fue evidente, lo que sugiere que la disculpa fue un gesto genuino y no una estrategia para mejorar su imagen pública. La especulación sobre las palabras exactas de Hande y el alcance de su disculpa ha sido constante. Los fans, deseosos de conocer todos los detalles, han analizado cada publicación y cada entrevista en busca de pistas. Las redes sociales se han inundado de teorías y de interpretaciones, cada una más elaborada que la anterior. Los expertos en lenguaje corporal y en comunicación no verbal han sido consultados, intentando descifrar el significado de cada gesto y de cada mirada. La falta de una declaración oficial con citas textuales ha alimentado aún más la especulación y ha mantenido la expectación en lo más alto. La reacción de Kerem Bürsin aún no ha sido totalmente pública, pero se rumorea que habría aceptado las disculpas. Esto, por supuesto, es un dato muy positivo, ya que sugiere que ambos actores están dispuestos a dejar el pasado atrás y a mantener una relación cordial. La información sobre la reacción de Kerem proviene principalmente de fuentes internas y de allegados a ambos actores, y ha sido transmitida por medios de comunicación con buena reputación. La aparente aceptación de la disculpa por parte de Kerem ha sido interpretada, por muchos, como un signo de madurez y de voluntad de superar el pasado. Los fans esperanzados han celebrado la noticia y han expresado su deseo de que ambos actores puedan, algún día, reconciliarse y mantener una relación de amistad. ¿Por qué esta disculpa es tan importante? Primero, porque demuestra madurez por parte de Hande. Reconocer errores y pedir perdón es un acto de valentía y de humildad, especialmente en el mundo del espectáculo, donde la imagen pública es tan importante. Segundo, porque podría abrir la puerta a una posible reconciliación, al menos a nivel de amistad. Y tercero, porque los fans de Love is in the air han soñado durante mucho tiempo con ver a Hande y Kerem en paz y con una buena relación. La disculpa, de alguna manera, es un paso hacia esa dirección. El gesto de Hande ha sido interpretado por muchos como un acto de valentía. En un mundo donde el orgullo y la imagen pública son tan importantes, pedir perdón y reconocer errores es un gesto que requiere una gran dosis de madurez y de humildad.
La disculpa además demuestra que Ande está dispuesta a dejar atrás el pasado y a centrarse en el futuro. ¿Qué impacto tendrá esta disculpa en el futuro de Ande y Kerem? Es difícil de predecir, pero ciertamente puede tener un efecto positivo en sus carreras profesionales. Ambos actores son muy populares y cualquier gesto de reconciliación solo puede aumentar su atractivo para los fans y para los productores. Además, esta disculpa podría abrir la puerta a proyectos en conjunto en el futuro. Imagínense una nueva serie o película con Ande y Kerem. Sería un éxito asegurado. La posibilidad de un reencuentro profesional entre Ande y Kerem ha generado una gran expectación entre los fans. La idea de verlos juntos de nuevo en una serie o en una película es un sueño para muchos. La disculpa de alguna manera ha alimentado esa esperanza y ha generado un gran interés por cualquier proyecto futuro que puedan emprender. La disculpa de Ande también podría influir en la opinión pública sobre ambos actores. Las redes sociales, como siempre, se han llenado de comentarios divididos entre quienes apoyan a Ande y quienes critican sus acciones pasadas. Sin embargo, la mayoría de los comentarios parecen ser positivos, celebrando la madurez y la sinceridad de Ande. La opinión pública, sin duda, se ha visto influenciada por la disculpa. Los fans, en su mayoría, han aplaudido el gesto de Ande y han expresado su admiración por su valentía. La disculpa además ha servido para suavizar la imagen pública de Ande y para mejorar su reputación. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Creo que nos enseña la importancia de la comunicación, de la empatía y del perdón. En el mundo del espectáculo, como en la vida, los errores son comunes. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. La disculpa, en definitiva, es una lección de vida, que nos enseña que el perdón y la reconciliación son posibles, incluso después de una ruptura. En resumen, la disculpa de Ande Erçel a Kerem Bürsin es una noticia importante que ha generado mucho revuelo en el mundo del entretenimiento turco y entre los fans de ambos actores. Aunque los detalles de la disculpa son aún un poco difusos, la sinceridad de Ande y la posible aceptación de Kerem abren la puerta a un futuro más positivo para ambos. Esta situación nos recuerda la importancia de la madurez, la comunicación y el perdón en las relaciones personales y profesionales. La disculpa, en definitiva, es un paso hacia la sanación y hacia un futuro más brillante. La historia de Ande y Kerem, como hemos visto, es mucho más que una simple historia de amor. Es una historia de fama, de éxito, de ruptura, de rumores, de especulaciones y, ahora, de reconciliación. La disculpa de Ande, sin duda, es un punto de inflexión en esta historia. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes sobre la disculpa de Ande? ¿Creen que esto marcará un nuevo comienzo en la relación entre ella y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir sus opiniones. ¿Creen que podamos verlos juntos de nuevo en algún proyecto? ¿Cómo crees que afectará esta disculpa a sus carreras? Dime tu opinión. Antes de irme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Muchas gracias por su tiempo y por su apoyo. Recuerden que es muy importante dejar un like si les gustó el vídeo, y compartirlo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Ande y Kerem. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. En el próximo vídeo analizaremos los posibles proyectos futuros de Ande y Kerem. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Chao.